Hola, bienvenidos a mi canal. Gracias por acompañarme a un nuevo video. Hoy les traigo un nuevo caso que nos sigue doliendo y que nos sigue provocando enojo, que nos tiene con un nudo en la garganta. Un caso que no solo fue causado por un sismo, sino por años de advertencias. Un recordatorio que la negligencia, la corrupción y la impunidad tiene un precio, y el precio es muy grande, que lo tuvieron que pagar niños, maestros, que tenían que haber sido protegidos, que se sentían seguros en un lugar, pero desgraciadamente no fue así. Esta es la historia del colegio Enrique Rebsamen, el lugar donde 19 niños y 7 adultos perdieron la vida, no solo por un movimiento de tierra, por un sismo, sino por malas decisiones humanas. El colegio estaba ubicado en la colonia Nueva Oriental Coapan, en Tlalpan, Ciudad de México. A simple vista era un colegio bonito, prestigiado, de esos lugares donde muchos padres querían inscribir a sus hijos. Pero lo que pocos sabían era que el edificio original se construyó en 1983, antes de que se actualizaran las normas antisísmicas que México adoptó después del gran terremoto de 1985. Es decir, el edificio nunca fue diseñado para soportar un temblor fuerte, al menos no con las reglas modernas. La licencia original indicaba escuela para jardín de niños y 2 departamentos en 4 niveles. Con el tiempo, el colegio fue considerado seguro, prestigioso, con aproximadamente 450 alumnos en turnos combinados, pero en el prestigio había una realidad oculta. El 19 de septiembre del 2017, un sismo de magnitud 7.1 con epicentro en los límites de Puebla y Morelos sacudió el centro del país a la 1:14 horas. Ese día, justamente 32 años después del gran temblor de 1985, se había llevado a cabo un simulacro a las 11 de la mañana en la Ciudad de México. Los niños y el personal del colegio regresaban tranquilamente a sus actividades después del simulacro. Algunos comentaban: ¿y qué pasaría si de verdad pasara un temblor? No te preocupes, ya sabemos qué hacer. Y 2 horas después, esa conversación se tornó en pesadilla. La tierra vibró, al principio suave, luego violenta. Los muros tronaron, las columnas se estremecieron. Vecinos grabaron autos que parecían botarse del suelo. Los perros ladraban sin control. Dentro, las maestras gritaban: agáchense, cúbranse, a la pared, niños. Algunos pequeños lloraban, otros quedaron paralizados, en shock. De repente, el temblor cedió. Un breve silencio y luego el estruendo final. El edificio principal del colegio colapsó completamente. Una nube espesa de polvo envolvió la zona. Los vecinos inicialmente creyeron que había sido una explosión de gas. Padres corriendo, niños buscando a sus amigos, vecinos corriendo hacia los escombros sin equipos, sin cascos. Los primeros rescatistas improvisados, taxistas, albañiles, amas de casa. Una mujer gritaba: aquí hay un niño vivo, lo escucho, aquí. Durante horas la esperanza aún latía. Los peritajes que siguieron revelaron una cascada de fallas. La construcción original de 1983 no cumplía con el Reglamento de Construcción de la Ciudad de México de 1987, ni con las normas técnicas complementarias para diseño por sismo, NTC concreto, que se volvieron obligatorios para nuevas edificaciones. En el 2009 se construyó un 4º nivel ilegal, o más bien una ampliación residencial, sin reforzar cimentaciones, columnas ni muros. Se añadió un sobrepeso estimado de 225 a 230 toneladas a la estructura existente. Se detectaron daños anteriores. Ya el informe del 29 de septiembre del 2017 señaló que la edificación tenía daños estructurales previos al sismo. Inspecciones y fotografías revelaron columnas de dimensiones insuficientes, castillos ausentes, traves que no respondían a normas, muros de ladrillo rojo añadidos a la estructura original. En una edificación compuesta por distintas fases constructivas,
El edificio que colapsó era la única parte del plantel con esas modificaciones ilegales, lo que concentró la falla en ese punto. En resumen, el sismo sirvió como detonante, pero la caída fue estructural y humana. Lo que hace que este caso sea distinto es que no fue solo un problema técnico, fue un enredo de irregularidades institucionales. La obra fue clausurada en el 2009 por la entonces Delegación Tlalpan por construcción sin licencia, pero la clausura no se ejecutó y las actividades siguieron. Entre el 2013 y 2014 se presentó un aviso de obra para arreglos menores que ocultaba que en realidad se estaba haciendo una ampliación mayor. Una inspección confirmó que eran trabajos mayores, sin embargo la obra continuó. En el 2016, el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, INVEA, detectó uso de suelo irregular, altura superior a la permitida y documentos falsificados. En lugar de clausurar eficientemente, solo impuso una multa. En el expediente se encontraron certificados de uso del suelo que no correspondían al predio y programas de protección civil que no estaban vigentes o eran apócrifos. Padres de familia y abogados han dicho que las denuncias comenzaron años antes, desde el 2010 hasta el 2014, y las autoridades permitieron que la escuela operara pese a los riesgos. En múltiples documentos se señala que el problema no era que el sismo fuera mayor, sino que la obra ya presentaba vulnerabilidad y que las autoridades tenían conocimiento y sin embargo no actuaron. Tras el colapso se abrió una carpeta de investigación en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Entre los principales responsables identificados están Mónica García Villegas, Miss Mónica, dueña y directora del colegio. Ordenó la construcción del departamento ilegal, falsificó documentos, operó el plantel en condiciones de riesgo. Fue capturada el 11 de mayo del 2019, luego de casi 2 años de estar prófuga de la justicia. Condenada a 31 años de prisión, pero con amparo su condena fue reducida a casi 27 años. Juan Mario Velarde Gámez, director responsable de obras que avaló la construcción sin hacer peritajes adecuados. Funcionarios de la Delegación Tlalpan autorizaron, ignoraron o no supervisaron las obras ilegales. No clausuraron efectivamente. En el rol de la administración de Claudia Sheinbaum, en su entonces cargo de jefa delegacional Tlalpan, fue muy cuestionado, no legalmente imputada, pero objeto de señalamiento por falta de transparencia y supervisión. Las víctimas y sus familias iniciaron acciones civiles y penales para que se establezca precedentes y no queden impunes. Las labores de rescate fueron masivas. La coordinación entre cuerpos de emergencia, voluntarios, los topos, vecinos y organismos oficiales tuvo momentos heroicos. Perros de búsqueda, equipos de sonido, apuntalamientos temporales para evitar más colapsos. Los padres esperaban noticias de vida. Cada vez que alguien gritaba, ¡hay vida!, la esperanza se encendía. Pero tras días de esfuerzo se confirmó, no quedaban sobrevivientes en esa estructura. El resultado, 19 niños y niñas y 7 adultos fallecidos. Las familias relataban, mi hijo quería ser astronauta. Otro decía, tenía miedo a los temblores y ese día no pude protegerlo. En medio del caos, la televisión nacional anunció la existencia de una niña atrapada, Frida Sofía. Por días, esa historia fue portada de todos lados, pero no era real. La Secretaría de Marina confirmó que esa niña nunca existió. Era un error de comunicación interna que escaló y se convirtió en un símbolo de la desinformación durante la tragedia. Mientras familias reales esperaban noticias, los medios insistían en una historia falsa. El caso del Repsamen dejó heridas profundas, pero también una llamada de alerta para el país. Se destapó que no basta tener normativas de construcción si no se supervisan ni se aplican. Se mostró que las escuelas, espacios considerados seguros, pueden convertirse en una trampa mortal si la supervisión falla. Las familias de las víctimas abogaron porque el caso marcara precedentes para que otros edificios escolares sean supervisados. Se revisaron procedimientos de permisos de obra, uso de suelo, función de los DRO,
y estructuras escolares en zonas de riesgo sísmico. Aún así, muchos expertos señalan que la impunidad y el rezago en mejoras estructurales sigue siendo el problema. El caso del Colegio Enrique Rebsamen no fue simplemente una víctima del sismo, fue víctima de la corrupción, de la falta de supervisión y la indiferencia institucional. No se cayó por un movimiento de la tierra, se cayó por decisiones humanas. Por eso debemos recordarlo, contarlo, investigarlo, para que no se repita, para que la memoria viva, para que cada niño, cada escuela, cada espacio educativo tenga la protección que merece. Gracias por acompañarme a este video y por favor no te olvides de compartir, suscribirte y darle like, y nos vemos en el próximo video.